Buena tarde o buen día para todos, dependiendo del momento en que estén presenciando esta charla. En el día de hoy vamos a tener una de las charlas más interesantes que hemos trabajado en el cuatrimestre y a lo largo de este año, que tiene que ver con la historia del continente americano, propiamente antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. La charla de hoy tiene que ver con la cosmovisión y el imaginario que tenían los habitantes de lo que se conoció como el Nuevo Mundo y su relación que tenían con la naturaleza, con el universo, y cómo a partir de esa relación o esa visión de interpretar su realidad, e interpretar también su lado espiritual, configuraron y planificaron no solamente ciudades, sino que construyeron civilizaciones. Entonces, esa es la charla que vamos a tener hoy. Es un recorrido por una parte de nuestro pasado. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a todos y vamos entonces a empezar. Acá voy a compartir mi pantalla. Denme un momento. Denme un momento. Eh, Acá vamos, listo. Bueno. La clase que vamos a tener hoy, o la charla, porque más que una clase es una charla, se titula Urbanismo en América Antigua como mímesis cosmogónica, habitando el espacio desde lo mítico. Cuando nosotros hablamos del continente americano, hablamos de un continente no solamente extenso en territorio, sino un continente también muy rico en recursos naturales, pero a la vez también con una geografía bastante compleja y bastante variada. El hecho de que haya existido una geografía desde tiempos antiquísimos, eh, tan quebrada, tan variable, hace que la relación del ser humano con ese entorno sea completamente diferente a como sucedió, por ejemplo, con el mundo europeo. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que es el tema del mundo del Medio Oriente, vemos que el ser humano tiene una relación muy fuerte con el desierto, con el río y en parte también con el mar o con el océano. Eh, Resulta que en el continente americano, pues la relación es muy diferente. Acá hay una exuberancia de lo verde, una exuberancia del recurso hídrico, una exuberancia en cuanto a variedad de aves, variedad de climas. Entonces, eso hace que el continente americano durante mucho tiempo, haya sido un lugar que posibilitó otra manera del ser humano de entender el mundo. Y cuando hablamos de entender el mundo, pensemos solamente, por ejemplo, en las montañas, como en la imagen que estamos viendo. Vemos que, por ejemplo, al fondo vemos un valle donde pasa un arroyo, un río, y en la parte posterior, en la parte superior, vemos la montaña perdiéndose literalmente con las nubes. Tenemos paisajes que no solamente se extienden de norte a sur, sino también en altura. Entonces, pensemos en montañas que llegan hasta los 6.000 y más metros de altura. No habían montañas en el mundo y no existen en el mundo europeo montañas tan altas como las montañas americanas. Las montañas americanas solamente van a ser superadas por la cadena montañosa del Himalaya, por ejemplo. Eh, los ríos, tenemos el río más caudaloso del mundo como es el Amazonas y el segundo más extenso después del Nilo, aunque ahí hay una disputa entre los científicos. Algunos científicos hablan de que es el Amazonas también más extenso y otros hablan del Nilo teniendo en cuenta como un tema de dónde nacen los afluentes. Pero es un mundo demasiado complejo el americano en cuanto, digámoslo, a clima y a naturaleza.
Entonces, el que haya existido un mundo tan rico, tan variado, posibilitó que nuestras civilizaciones también lo fueran, en cierta medida. Vamos a encontrar que en el mundo antiguo hay civilizaciones que habitaban el sur de Norteamericana, perdón, que habitaban el sur del suelo norteamericano, como lo es la cultura de los Anasazi, que tenían una relación muy marcada y muy fuerte con el sol, y llegaron a diseñar ciudades con un patrón circular. Hoy, pues por cuestiones de extensión, no vamos a tocar el tema de los Anasazi, que también es muy interesante. Pero sí vamos a centrarnos un poco en lo que es aztecas, mayas e incas. Obviamente aclarando que hay otras grandes civilizaciones que no llegaron a desarrollar una complejidad como estas tres, pero que también son interesantes en materia, por ejemplo, de orfebre, que fueron, por ejemplo, los quimbayas en Colombia, como lo fueron los taironas, que tenían una fuerte relación con la naturaleza y que también habían edificado sobre terrazas. Acá en esta imagen estamos viendo lo que eran, o el modelo de lo que eran las ciudades incaicas, ciudades que se asentaban o asentamientos que tenían su base sobre la montaña, prácticamente sobre acantilados. Y ahí construían sus terrazas que eran utilizadas para cultivo y para controlar el desprendimiento de las montañas, controlar los ríos, el agua, el flujo de agua y evitar que la montaña se viniera abajo, con sus redes de camino que se extendieron a lo largo de más de 7.000 kilómetros, y que solamente tienen su comparación, por ejemplo, con lo que habían hecho los romanos en su momento, con sus redes de camino en el mundo europeo. Bueno, yo les invitaría en base a todo esto y les pido que por favor tomen nota de estas preguntas, porque la idea es que al final ustedes en los comentarios del video coloquen qué piensan de estas preguntas o cuáles eran sus respuestas. Entonces partamos de tres premisas o tres interrogantes que ya el cuatrimestre anterior lo habíamos tocado. Uno es, ¿el ser humano piensa como vive o vive como piensa? El otro es, ¿qué entendemos por la palabra cosmovisión o cosmología? ¿Y por qué hablamos de la importancia de la cosmovisión? Esos interrogantes, recuerden, quiero que por favor tomen nota, por favor en los comentarios los respondan y después los vamos a leer y en base a eso también vamos a generar una serie de actividades en una de las dos clases que aún tenemos por delante, dos o tres clases que aún tenemos por delante. Bueno, y que también va a servir de base para el trabajo que viene, que tiene que ser con analizar, digámoslo, el patrón arquitectónico y urbanístico de los casos que le va a corresponder a cada uno de los grupos de trabajo. Bueno, nosotros habíamos dicho, ¿cierto?, de esto, que hay filósofos que piensan o consideran que los seres humanos vivimos como pensamos. Para otros, simplemente es el contexto en el que nosotros nos desarrollamos y el que nos va a marcar el cómo pensamos. Y si nosotros consideráramos que, por ejemplo, hay una tercera vía, que el ser humano piensa como vive, pero a la vez vive como piensa, que el ser humano no solamente con su acción y pensamiento determina su realidad, sino que la realidad es una interacción de realidades de los seres humanos y que configuramos ese mundo a partir de esa interacción y que a partir de allí también generamos nuestra manera de interpretarlas. Y ahora bien, pasemos a cosmovisión. Ya lo habíamos dicho en clases anteriores. La cosmovisión es el conjunto de cómo el ser humano interpreta el papel que tiene no solamente en este planeta, en el universo. ¿Cuál es el papel que nos corresponde a nosotros en el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué vinimos? ¿Qué expectativas tenemos? Esas grandes preguntas, o si hay algo allá después de la muerte, o si hubo algo antes,
si nuestro universo no es simplemente una realidad virtual, o si tal vez no somos sino un simple sueño de una deidad que se quedó dormida hace miles y miles de millones de años, para la cual la eternidad es simplemente una pequeña fracción. Esas grandes preguntas son las que encaminan a una civilización, a modificar su mundo, su manera de pensar o intentar modificarla y tratarse de darse un sentido en este mundo. ¿Y por qué hablamos de la importancia? Creo que ya lo hemos comentado un poco y espero que ustedes me ayuden ahí con los comentarios. La importancia es determinante para marcar un destino manifiesto de cada una de las civilizaciones o de cada uno de nosotros. Lo vimos con el caso del destino manifiesto de Roma. Roma se creía que estaba destinada a heredar el, digámoslo, la grandeza de los troyanos y a su vez vengar lo que los griegos hicieron con Troya, y estaba llamada a ser la gran potencia, porque una profecía lo había dicho. Entonces, la cosmovisión es algo que mueve para bien o para mal. También lo vimos con el caso de los nazis, esa idea de los nazis, perdón, esa idea que va a tener el Partido Nacional Socialista cuando se empiezan a meterse más con la parte del misticismo y van a considerarse que son los elegidos de la raza aria y que son ellos los destinados a crear un imperio que va a durar 1000 años y que va a traer, según ellos, una etapa de oro, sin importar que para ello tengan que cometer grandes crímenes, eh, producir la carnicería de personas más grande que se dio desde que tenemos memoria de la historia. Bien, cuando hablamos de América Antigua, ya lo habíamos dicho, vamos a encontrar un territorio bastante extenso, vamos a encontrar distintas civilizaciones. Una de las más destacadas pues va a ser la azteca que algunos llaman el imperio azteca, pero hoy en día lo que los arqueólogos, antropólogos, historiadores han podido determinar es que realmente era una especie de confederación, una confederación de pueblos que, digamos, se habían unido y tenían su sede en lo que era Tenochtitlán, pero que a su vez habían sometido a otros pueblos bajo el control de esta liga. Tenemos el caso de los mayas, que para algunos antropólogos, historiadores, arqueólogos, en especial de la década de los 60 y los 70, los consideraban al mismo nivel cultural de los griegos, y en algo se parecen, eran ciudades-estado. Los mayas no eran una nación. Pensemos que en esta época tampoco existía el concepto de nación. El concepto de nación es algo realmente que es del propio del mundo moderno. El concepto como tal de nación, pueblo, autoridad, esas nociones que se relacionan, estado, autoridad, nación, pueblo, nacen es más con el espíritu de la modernidad. En esta época hay podemos hablar de culturas, pero no como ese concepto que nosotros entendemos de límites. Y ese tema de cultural está muy ligado con el tema del origen, como vamos a ver a continuación. Entonces tenemos los mayas, que como habíamos dicho, era un grupo de ciudades-estado, que constantemente algunas competían entre ellas. Habían muy pocas alianzas. Las alianzas eran escasas, pero cuando salían 2 o 3 ciudades enfrentaban a otra y así sucesivamente. Era algo muy parecido a lo que sucedía, digamos, en el mundo griego, guardando obviamente proporciones. Y tenemos los incas, que es
gran civilización que se va a extender, que algunos, o una mirada de la arqueología, de la historia, de la antropología, lo consideran como un gran imperio, en el sentido en que existe una red de caminos, hay una autoridad suprema que ejerce el control, hay un centro que se identifica, que podríamos decir como una capital, pero hablemos más bien como de una ciudad que controla, y a partir de allí se empiezan a construir ciudades satélites, donde encontramos también ciudades que servían de abastecimiento para las huestes militares del imperio. Esto lo van a ver más detenidamente con Marcelo, cuando él empieza a hablar un poco, ¿cierto?, de este tema de las redes, de los caminos que existían en el mundo maya, o de los aspectos que tenían los caminos que tenían en el mundo inca, y cómo en los mayas, por ejemplo, existían, digámoslo, también ciudades que tenían, digámoslo, ciertas fronteras, ciertos muros que las delimitaban de otras ciudades. De hecho, los mayas hace poco se han estado descubriendo eh, nuevos hallazgos, o se han encontrado nuevos hallazgos a partir del uso de la tecnología LIDAR, que es una tecnología que permite mapear debajo de la selva sin tener que excavar. Y se han encontrado que estas ciudades eran mucho más extensas de lo que hasta hace poco se pensaba y se consideraba, y que en algunos casos algunas llegaban a tener dos y hasta tres eh, fronteras defensivas o muros de defensa. Y eso es una prueba pues con otros hallazgos que se están haciendo de cómo estas ciudades mayas están constantemente en conflictos. Y bueno, tenemos los aztecas que, como les decíamos, era una liga de ciudades que se habían agrupado digámoslo, bajo un centro. Un aspecto para tener en cuenta es el tema del devenir del tiempo. Ya nosotros lo habíamos hablado en el mundo, que en el mundo, en el mundo oriental, en la antigua India, se planteaba que existían cuatro edades a nivel cosmogónico. Cuatro edades que eran extensivas. Consideraban que había existido una edad de oro, que es la que estamos viendo acá, una edad de plata, una edad de bronce y una edad de bronce y una edad de hierro. Y que esa edad de oro había durado una eternidad, que solamente había sido habitada por los dioses, que la edad de plata había sido habitada por dioses y semidioses, la edad de bronce aparecen los hombres y los semidioses, y finalmente la edad de hierro sería la edad en que solamente habita la humanidad, en que habitamos solamente los humanos. Pero a su vez, esa edad de hierro estaría determinada por el gobierno digámoslo, de todos los grandes defectos humanos: la avaricia, el egoísmo, el odio, la rabia, la ira, es decir, todos los sentimientos que implican dolor, todo aquello que implica sufrimiento, y que esta edad duraría cerca de 450.000 años. La India, a diferencia de otras civilizaciones, manejan unas escalas cosmogónicas impresionantes, donde, por ejemplo, consideran que, que el mundo, que el universo es simplemente el sueño, el gran sueño de la deidad que se quedó dormida, y que cuando esa deidad despierte, la diosa Kali, desaparecerá ese universo, y al volver a dormir soñará un universo completamente anterior al existente, donde hay una relación muy fuerte de la noción del karma, como aquello que el ser humano debe purgar en la siguiente existencia. En la antigua India existe una idea de la reencarnación, de que el ser humano vuelve a reencarnar, y que dependiendo de cómo ha vivido su vida anterior,
así será su vida siguiente, es decir, sus actos lo están determinando y debe buscar corregir sus errores para finalmente liberarse de todas estas redes de reencarnaciones hasta finalmente alcanzar el nirvana. Entonces, para la civilización de la India o la antigua India, el ser humano simplemente transita por un mundo donde debe purgar sus errores para poder finalmente un día liberarse de la existencia, porque la existencia es simplemente una ficción, es lo que ellos llaman, es una ilusión. Maya, la diosa Maya ha creado una ilusión para atrapar al ser humano y mantenerlo allí sometido en estos sucesos de reencarnaciones. Lo curioso es que según esto, el ser humano solamente podría reencarnar en la edad de bronce y en la edad de hierro. Es decir, que los ciclos serían eh, una eternidad impresionante, muy distinto a como lo decíamos en el mundo, por ejemplo, hebreo. El mundo se remonta a 6.000 años, 7.000 años como máximo. Y así pasa en muchas civilizaciones. Ahora bien, en el mundo americano encontramos algo mucho más complejo, donde por ejemplo, encontramos un calendario que va a durar 365 días, donde el Sol y la Luna son determinantes. En las otras civilizaciones el Sol y la Luna son determinantes, pero lo es más el Sol. En la civilización maya vamos a encontrar que el Sol y la Luna están equiparados, algo que se diferencia del mundo, del mundo, del mundo antiguo europeo y asiático. Eso ténganlo en presente porque después vamos a hacer una rutina de pensamiento entre diferencias y similitudes entre el mundo antiguo europeo y el mundo antiguo americano. Y entonces encontramos lo que ellos llaman como la cuenta larga, que ellos hablan de un calendario de unos ciclos de 52 años, donde cada año tiene alrededor de 365 días, algo casi idéntico a como hoy en día lo tenemos. La variación del tiempo es mínima. Este calendario que tenían los mayas era muy avanzado para su época. Y encontramos que ese calendario de 52 años gira a través de algo que ellos llaman la cuenta larga. Y para los mayas no existiría un fin, sino que este ciclo termina, da paso a otro ciclo y así sucesivamente. Estos ciclos se van a repetir constantemente y cada signo está determinado digámoslo, cada ciclo está determinado por una fuerza vital o por una fuerza de un tótem, por decirlo de una manera, de un animal que le da cierta característica a ese ciclo, sin tener en cuenta que esto sea bueno o malo, no. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en el mundo romano existían los idus. Los idus eran estos días que estaban atravesados a mitad de mes que se consideraban como días nefastos. Acá en el mundo mayo no existía esa idea, simplemente cada año o cada ciclo de 52 años iba teniendo iba siendo regido por una fuerza espiritual, animal y divina que le daba ciertas características, pero eso no implicaba lo bueno o lo malo. Bien, cuando hablamos de, de este tema, hay que entender varias cosas. Como decíamos, en el contexto. Si nosotros miramos, por ejemplo, el tema de los mitos que existían en lo que era la región del Tigris y el Éufrates, la antigua Mesopotamia, hay un dios civilizador que se llama Oanes, y Oanes emerge del agua y emerge como un ser híbrido entre humano y pez. Y emerge del agua y él va a ser el que le enseñe a los seres humanos todo todos los artilugios de lo que es el cómo sembrar, el cómo cultivar, y luego de que le ha dado todo su conocimiento a los humanos, regresa al mar.
Y en el mundo mesopotámico hay una fuerte relación con el agua, porque es un elemento que es muy valioso, es un elemento que es escaso. Y optimizar ese recurso marca la supervivencia o la muerte. Y en el mundo maya vamos a encontrar algo mucho más complejo. Vamos a encontrar el gran árbol. Recuerden que los mayas viven en la selva centroamericana, o sea, o se asentaron en lo que era la selva, en la región selvática. Y allí vamos a encontrar árboles que van a tener una altura de 30 metros, o incluso en algunos casos hasta más, llegando a los 40, 45 metros, con troncos exuberantes, con raíces que se profundizan en la tierra, con toda una serie de animales y formas de vidas que lo habitan tanto en el nivel inferior como en el nivel superior o a ras de suelo. Entonces, los mayas van a considerar que el árbol es un elemento importante, es un elemento fundamental. Y de analizar los árboles y a eso sumarle, por ejemplo, el tema de la, de la observación del cielo, para el cual ellos van a encontrar dos astros que son importantísimos. Perdón, tres astros, uno es el Sol, otro la Luna, pero también vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de Venus, que Venus en el mundo maya era importante para el tema de las cosechas. Y los mayas han construido observatorios astronómicos en distintas de sus ciudades, algo que para el mundo antiguo es toda una novedad. Solamente en algunas ciudades griegas existían observatorios, como es el caso de Alejandría, por citar algunas. Pero en el mundo maya era común el tema de los observatorios, ver la observación del cielo. Entonces vamos a ver que los mayas van a empezar a configurar una cosmovisión a partir de conseguir que el árbol es la conexión entre el mundo de arriba, el mundo de abajo y el suelo. Y van a encontrar que cada rama tiene unas características especiales. Los árboles tienen distintas ramas a medida que van creciendo. Entonces ellos lo van a ubicar como una especie de peldaños y que así como es arriba, también va a ser abajo, va a tener, digámoslo, su contrapartida en la parte inferior, sin que decir que el mundo subterráneo sea malo o el mundo del sol sea el bueno. No, en ningún momento van a manejar eso, simplemente lo van a entender como dos mundos que están interconectados, que viven. Y como yo les decía, acá vamos a encontrar una serie de atributos de deidades asociadas con cada peldaño y también de unos ciertos elementos, animales que van a que van a ser parte de esa relación. Y decíamos que el árbol es muy importante. Incluso uno de de las versiones del mito creador del mundo maya plantea que antes de todos los tiempos lo que existía era el Gran Padre. Solamente existía algo que ellos llamaban como el Gran Padre. Y que ese Gran Padre un día se sacrificó para para crear el universo o para crear el mundo. Y que cuando ese Gran Padre se sacrificó, de, digámoslo, de su abdomen o su estómago, emergieron emergieron las ramas de ese gran árbol y que ese árbol fue creciendo y que en la parte alta se formó lo que sería Xibalbá. Xibalbá que sería conocido como el inframundo, en el mundo maya. Y las raíces penetraron hacia la tierra. Este mural que estamos que estamos viendo acá se conoce como el Señor de Pacal. Es una de las estelas fúnebres más importantes del mundo maya. Acá está, digámoslo, coloreada, pero se encontró completamente labrada en piedra. Y pues está en sin color, pero esto es una recreación. Algunos consideran, arqueólogos, antropólogos, consideran que es una representación de Pacal. Eh,
Otros, una vertiente más reciente, considera que realmente es una representación de ese mito fundacional, o ese mito creador de cómo aparece el Gran Padre, y que simplemente se le estaría dando a Pacal esos atributos que había tenido el Gran Padre, porque Pacal va a ser una de las figuras más importantes en el mundo maya, en la civilización maya, uno de los gobernantes más importantes. eh, pues porque se logran encontrar sus restos, se logra encontrar una estela, como en este caso, pero se encuentra también algo de esta escritura de ideogramas que manejaban los mayas y que va a permitir, digámoslo, contar un poco cuáles fueron las hazañas de Pacal. Y acá estamos viendo una imagen icónica de una película que se llama La Fuente, de un director que se llama Darren Aronofsky, donde él retoma esta idea del padre creador para construir una película, o diseñar una película, perdón, diseñar, no, filmar una de las películas más hermosas que se han hecho y que tiene que ver con el mundo maya. Si no la han visto, se las recomiendo. Hasta hace poco estaba en la plataforma de Amazon Video. Creo que en Netflix también hubo un tiempo en que estuvo, no sé si todavía seguirá, pero si tienen tiempo, véanla, es una película bellísima, la historia es espectacular, le vuela a uno un poco la cabeza porque son tres historias que van a estar interconectadas y al final se terminan uniendo pues, en un solo relato. Este es pues como la introducción a esto, donde hay un continuo renacer, hay un continuo renacer. En el mundo maya no existe la idea de una reencarnación como en el mundo hindú, perdón. No existe una idea de la muerte y del cielo y el infierno como lugares de premiación o de castigo, pero tampoco el ser humano es una sombra o está destinado a ser una simple sombra como lo consideraban los griegos. Los griegos consideraban que el destino humano era trágico, trágico, que los seres humanos estaban destinados a ser una sombra, que los seres humanos no podían aspirar a convertirse en dioses. Y eso es lo que va a originar el concepto de tragedia. La tragedia es como los límites de que tiene el ser humano, que es la vida y la muerte. Y en medio de eso solamente le queda al ser humano dejar grandes obras que hablen de él por miles de años, como lo son las guerras. Entonces por eso es importante morir en el mundo griego en una batalla, ser recordado como un gran guerrero o también ser recordado como un gran artista, un gran orador, un gran estadista. Entonces, para el mundo griego, la única opción que le quedaba al ser humano era dejar una impronta en la tierra para que otros lo recordaran, porque a su muerte iba a ser simplemente una sombra, ni siquiera iba a poder descender al inframundo, al Averno. Eh, Recuerden que en la parte en lo que nos cuenta la Ilíada de Homero y la Pequeña Ilíada, que son textos que se recuperaban posteriormente, se habla, los cantares homéricos, se habla de, que creo que ustedes algo de eso vieron, o algunos vieron algo de eso en el colegio, se habla de cómo Aquiles le dice en esa batalla a Héctor, cuando Héctor le dice pues que el que venza le permita a los familiares del otro poder celebrar las exequias fúnebres. Y Aquiles le dice que no, que en el inframundo van a saber que Héctor fue un ciego que creyó haber matado a Aquiles y que así va a vagar como ciego. Entonces, Aquiles le va a conseguir a Héctor simplemente la opción de poder vagar en el inframundo, pero como ciego. O sea, ni siquiera va a ser castigado, va a vagar como ciego. Era como lo máximo a lo que puede aspirar un ser humano. Pero por lo regular los seres humanos estaban destinados al mundo griego a ser sombras, a ser sombras. La mayoría de los mitos de la creación del mundo griego hablan de eso. El ser humano está destinado a eso, no está destinado a otra cosa. En el mundo maya vamos a encontrar que hay un continuo renacer, que el ser humano cuando muere puede pasar a ser una semilla
que esa semilla va a ser devorada por un ave, que esa ave a su vez va a ser cazada por otro animal, que la carne de ese animal finalmente puede ser consumida por otro animal o por otra persona y que parte de la esencia de ese humano va a pasar a todas esas otras criaturas. Eso se ve muy reflejado en todos los mitos, en especial en los mitos de la creación del Popol Vuh. Y acá lo estamos viendo. O sea, el Gran Padre se sacrifica, pero de él emerge toda la vida. Es decir, la muerte conduce a la vida y la vida conduce a la muerte. Es una simbiosis y por eso la idea del sacrificio en el mundo maya y azteca va a estar muy marcada y bajo una connotación muy diferente, y alrededor de eso se van a edificar ciertos espacios urbanos como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, acá estamos viendo algo que es un fragmento de lo que es el Popol Vuh. Acá encontramos lo que sería un árbol donde van a ser depositadas las cabezas de los padres de Hunahpu Balanque, que son los dos gemelos, que son como los grandes héroes de la mitología maya. Hunahpu Balanque, los padres, van a pelear contra los señores de Xibalbá en algo que se llama el juego de la pelota, que ahora lo vamos a ver más detalladamente, que corresponde a esta imagen que estamos viendo acá. Y sus cabezas van a ser colgadas en un árbol. Y resulta que hay una doncella que se llama Isquí. Isquí se acerca una mañana al árbol. Su abuela le ha dicho que no se acerque al árbol. Y ella se acerca y las calaveras la empiezan a hablar y una de las calaveras la escupen, le escupen las manos y ella queda embarazada. Y producto de ese embarazo va a tener a Hunahpu Balanque, que posteriormente se van a enfrentar a los señores de Xibalbá y los van a derrotar. Bueno, cuando hablamos del mundo como mímesis mítica, hay que tener en cuenta esto que nos dice el Popol Vuh. Voy a leerlo textualmente porque es súper importante. Dice, los hombres no se habían multiplicado entonces. No eran sino unos pocos cuando estaban en el monte Volcán, en donde se realizó el alba, es decir, donde nació el mundo, donde nació el sol, y en donde quemaron los copales. Allí danzaron, vueltos hacia el este, es decir, hacia el este donde habían venido, es decir, de donde nace el sol. Allí estaban sus montañas, sus valles, a donde habían venido los llamados brujos del envoltorio, brujo nocturno, guardan-botín, brujo lunar. En el mundo maya es muy importante lo de los puntos cardinales. Siempre van a tener una cuarteta o un conjunto de 4 dioses. Es interesante eso. Y cada dios va a estar asociado, o cada deidad va a estar asociada con un punto cardinal. Eso va a estar muy presente desde Centroamérica hasta con los incas va a suceder eso también. El hecho de los puntos cardinales. Estaban aquí cuando se mostraron, perdón, dice, pero en la montaña se multiplicaron, ella se volvió su ciudad. Estaban aquí cuando se mostraron el sol, la luna, las estrellas, el alba, la iluminación. Existió en la faz de la tierra del mundo entero. Allí también comenzó su canto llamado Nosotros vemos, que cantaron, que gimieron sus corazones, sus vientres. Entonces, la ciudad, esto nos está hablando, esto es un punto de partida importante para entender el tema de la ciudad y por qué los mayas construían pirámides. La montaña va a ser el lugar sagrado. De hecho, Monte Volcán se cree que allí fue donde murió uno de los dioses. Los 4 grandes dioses civilizadores civilizadores no, los 4 grandes dioses. Uno de ellos es Ubukumax, el otro hay otro que es Kukulcán, pero hay 4 grandes dioses, se me olvidan en este momento los nombres de los otros 2 dioses, que ellos cuando han creado el universo, cuando han creado ya los humanos, ellos se van y mueren. Pero donde mueren se van a sentar los humanos. Los humanos van a empezar digámoslo, a hacer plegarias en estos lugares donde murieron los dioses, y estos lugares se convierten en montañas. Se supone que allí abajo está el dios que murió, y es allí donde van a construir sus asentamientos.
Si hablamos de ciudad en los mayas, la ciudad es un asentamiento, es como decirlo, lo podríamos definir como el lugar en que yacen los dioses dormidos o los dioses muertos. Eso sería la ciudad en el mundo maya. Y es allí donde los mayas construyen su civilización. Decíamos que el juego de la pelota es importante, es un juego que se va a jugar desde una parte de Norteamérica hasta Centroamérica, donde hay un campo de juego delimitado por dos paredes. Y en la parte posterior se ubicaban los sacerdotes y la casta gobernante. Era un juego no hecho, no diseñado para el gran público masivo, sino para ser presenciado por una parte de la sociedad. El juego consistía en pasar una pelota a través de este aro. Eh, Había un equipo, algunos hablan de 6, otros hablan de 7 jugadores. En fin, era que acá había un equipo y acá había otro. Y teníamos acá entonces el anillo de piedra o el aro. Habían dos aros acá. Entonces el juego consistía en pasar la pelota atrás de este aro. Acá estamos viendo una de las tribunas, como les decía, eran pequeñas, no eran para todo el mundo. Y había un templo también, que lo estamos viendo acá. Había un templo. Ahora les vamos a contar qué era lo que se hacía en ese templo. Entonces acontece que el juego consistía en pasar la pelota atrás de este aro. Resulta que el bando que perdía, que perdía, tenía que sacrificar a su mejor jugador. ¿Y dónde lo sacrificaban? Pues en ocasiones era en el templo norte y en otra era en el templo de los jugadores, que era este. ¿Qué sucedía? ¿Por qué se practicaba este juego? Básicamente este juego tiene un origen mítico, como yo les contaba en la diapositiva anterior. Hunapó y Balanqué van a ir a vengar a sus hermanos. Después voy a agregar en, la- en los comentarios, pero no en la descripción del video voy a agregar un video que explica más detalladamente este tema del juego de la pelota y este mito de los dos hermanos gemelos. Estos dos hermanos van a pelear contra los señores del inframundo y los van a derrotar, van a pasar por varias pruebas, 12 pruebas. Eso en parte representa un poco el recorrido del ciclo solar, de cómo el Sol va pasando por ciertos lugares a lo largo del año. Entonces van a pasar por la cueva de los murciélagos, por la cueva de los jaguares, bueno, en fin, finalmente van a derrotar a los señores de Xibalbá, pero ellos se van a sacrificar. Hunapó y Balanqué, que son los hermanos gemelos. Y cuando ellos se sacrifican al tiempo van a renacer en forma de peces, pero después esos peces se van a transformar en hombres humildes que hacían prodigios. Y finalmente estos hombres humildes van a sacrificar a los señores de Xibalbá. Como les decía, había una fuerte relación entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Eh, en ese sentido podemos hablar de una cita de la que traigo acá, que es de Josh Bataille, quien considera que, que el sacrificio es una forma de violencia organizada, no solamente en el mundo antiguo americano, sino también en todo el mundo que conocemos, es una forma de, de violencia que está organizada a través de algo que él va a llamar el interdicto y la transgresión. ¿Qué es el interdicto? ¿Qué es el interdicto o la transgresión? El interdicto es una ley que se establece. Por ejemplo, no matarás, no matarás, o no se pueden sacrificar niños, pero a la vez va a haber una transgresión de ese interdicto. ¿Qué es la transgresión? Es la violación de esa regla. Entonces, por ejemplo, si miramos en el caso de la Biblia, en la Biblia se habla de que no matarás, es uno de las leyes que allí están escritas eh, por el Dios cristiano o por Yahvé o por Jehová, dependiendo, ¿cierto?, de la mirada que se tenga, si es cristiana, si es anglicana, bueno, en fin. El caso es que en el mundo maya, el tema del sacrificio, como yo les decía, hace parte de la organización
y la explicación del mundo. La vida es una continuidad de la muerte y y la, y la muerte conduce a la vida. La muerte es el camino del asombro hacia Xibalbá, dice uno de los sacerdotes mayas en la película de Aronofsky. Eso quiere decir que, que en el mundo maya el sacrificio era importante. Así como, por ejemplo, si hablamos del mundo contemporáneo moderno y decimos que el dinero es importantísimo, ganarse el dinero es importantísimo. Y entonces el interdicto es que hay que trabajar para ganar dinero y la transgresión es robar el dinero. Eso implica que el mundo se articule, la civilización, la sociedad, cómo se piensa una ciudad se articula alrededor del factor económico, el factor del dinero. Y el dinero es lo que determina toda la estructura cosmogónica en el mundo contemporáneo como lo vimos anteriormente. Ahora en el mundo antiguo, en el mundo maya, es el sacrificio, es organizador, es el elemento organizador. El sacrificio de los jugadores o el sacrificio de personas en la pirámide, en la parte de la pirámide alta, nos recuerda el sacrificio que hizo el padre primogénito cuando se sacrificó para crear el mundo. Y los jugadores sacrificados o las personas sacrificadas van a recordar que cuando sean sacrificadas, su esencia va a pasar a ser parte de las cosas del mundo. Y probablemente un día regrese esa esencia a sus seres queridos. Por eso es que en el mundo maya la relación con la muerte es tan diferente a otras civilizaciones. Los mayas enterraban sus muertos en la casa en la que vivían. La enterraba, porque entendían que había una relación muy estrecha entre la vida y la muerte. La muerte no era el final, era simplemente un renacer en otras formas, en en otras maneras, que si yo sembraba vuelvo y lo repito, si sembraba en mi patio o en el solar sembraba una semilla, y esa semilla era, pues, o sea, sembraba una semilla sobre los restos de mi abuelo, los restos, la esencia de mi abuelo iba a pasar a esa semilla, ese árbol iba a crecer, la fruta iba a ser devorada o consumida por un ave, y esa ave de pronto en algún momento iba a ser consumida por otra persona, y entonces en esa otra persona yo iba a haber reflejado parte de mi abuelo, y en parte en todo esto, en el ave, en el árbol. Entonces había una relación muy diferente, una idea de la muerte. Obviamente, como sucede en todas las civilizaciones, esto se va a degradar. Ahora bien, nosotros decíamos que en el mundo maya hay un lugar donde hay una idea perdón, me devuelvo acá, el color rojo es importante en el mundo maya, porque es esta conexión de lo sagrado, de lo sacro, de esta relación de la vida y la muerte. Y cuando analicemos las ciudades tengamos en cuenta esto, ¿cierto? El campo del juego de la pelota. Eso nos dice mucho de las ciudades mayas, de su manera en cómo estaban organizadas. Eh, y si bien acá en esta diapositiva que yo traje dice que es la lucha entre el bien y el mal, realmente es una relación mucho más allá del bien y el mal, es una relación entre la vida y la muerte como complementos, como esto que yo les decía, este renacer. Bien, ahora bien, en el mundo maya, pero en el mundo americano, en el mundo antiguo americano también existe el destino manifiesto, el destino manifiesto. Por ejemplo, si nosotros miramos a Roma, Roma estaba consagrada al dios Marte, es decir, a Ares del mundo griego y a Venus. Es fundada o hay un supuesto mito que dice que tras la caída de Troya, Afrodita le prometió a Eneas que para él habría un gran destino hacia el oeste y que por eso debe emprender vuelo, no se puede quedar allí. Entonces Eneas deambula por distintos reinos reales y míticos. Eh, Incluso la enemistad
entre romanos y lo que fue la antigua potencia de Cartago, en el norte de Egipto, en el norte, perdón, de África, se va a justificar con parte de este mito, que va a decir que Eneas conoció a Dido, la princesa de Cartago, se enamoró de ella, pero decidió abandonarla. Y que los descendientes de Dido dicen que un día van a vengar la ofensa que le hicieron a Dido, a su madre. Y también se justifica como este tema de las trampas, del engañar, el mentir, el prometer y el no cumplir. Eh, Resulta que finalmente eh, en el mundo romano, por ejemplo, los descendientes de Eneas, uno de ellos va a ser Amulio y Amulio va a destronar a Numitor y va a pasar que su sucesor, Arnulfo, es decir, Arnulio, cuando su, perdón, eh, perdón, Arnulio, perdón acá, me estaba ya flasheando un poco la cabeza. Cuando Arnulio destrona a Numitor y hace que lo asesinen, Numitor tiene dos hijos que son Rómulo y Remo, y él ordena que los maten, y son bebés. Y el encargado del asesinato no lo hace, sino que simplemente los abandona a su suerte, él es un pastor. Y este pastor los abandona a su suerte y hay una loba que los encuentra y los amamanta. Estos Rómulo, estos dos bebés que son Rómulo y Remo van a crecer y más adelante van a ir contra su abuelo, que era Arnulio, y lo van a asesinar y ellos van a fundar a, a Roma. Y finalmente Rómulo y Remo se van a enfrentar y Rómulo va a asesinar a Remo. Entonces, y Rómulo va a ser el que va a trazar finalmente los límites de Roma. Pero si nosotros vemos en esto que les he contado rápidamente, y que esto en muchas series se cuentan y que en Netflix lo pueden ver, hay varias series al respecto. En Roma, por ejemplo, el tema de la traición, del asesinato, el engañar, el prometer y no cumplir un tratado, porque cuando los romanos se enfrentan con Cartago lo hacen violando una serie de tratados que previamente las dos potencias han firmadas. Está justificado desde lo mito, lo justifican con lo mítico, con ese destino manifiesto de que están llamados a ser una gran civilización. Y para eso tienen que cometer ciertas atrocidades, pero esas atrocidades están justificadas desde lo divino, desde lo profético. Ahora bien, pensemos por ejemplo en el mundo, si en el mundo americano pasaba eso. Y efectivamente, en cierta manera, también pasó lo del destino manifiesto, por ejemplo, con el caso de Tenochtitlan, que va a ser la capital o el centro del pueblo mexica, a los que conocemos como aztecas. Como toda ciudad antigua del pasado, también estaba consagrada a un dios. Estaba consagrada a Huitzilopochtli, que era el sol. Los aztecas consideraban que venían de un lugar que se llamaba Aztlán, que estaba ubicado también hacia el oeste, perdón, hacia el este, es decir, camino donde nace el sol. Y, y según eso, el mito señala que un día Huitzilopochtli les ordena que tenían que irse de allí y que iban a construir un gran reino donde encontraron un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Esta águila que está posada o sentada sobre un nopal y que devora una serpiente es lo que encontramos en el escudo de México. Pero a su vez, esa águila tenía que estar en un lago. O sea, era casi imposible encontrar un lugar así con esas características para fundar una ciudad, pero eso es lo que les dice el mito. Y entonces los mexicas, después de deambular tanto tiempo, encuentran en el lago de Texcoco, que es donde está la actual Ciudad de México, encuentran esta águila devorando la serpiente sobre la flor de nopal y allí fundan lo que es el, el,
la capital, lo que sería Tenochtitlán. Y como es en y si lo comparamos, por ejemplo, con el caso romano, también va a haber un personaje que es perdón, que es Acamapitlit, que es el primer Tlatoani o el primer gobernante de los mexicas, que también se pierde un poco en lo mítico. Es más un personaje mítico que real, este ser. Bueno, acá encontramos un poco esa síntesis. Esto sería este tema de que si encontramos tres momentos, bueno, el momento de partida del pueblo mexica, cuando encuentran el águila y finalmente encontramos lo que actualmente es la Ciudad de México. Esto era lo que antes era Tenochtitlán, lo que era el lago de Texcoco, que hoy en día todo esto hace parte ya de lo que es el gran distrito federal de la Ciudad de México. Y comparado con los romanos, ¿cierto? El tema de la destrucción de Troya, Eneas tiene que abandonar Troyas, sus descendientes son amamentados por una loba, y finalmente, esto encontraríamos acá, lo que es Roma, lo que es, lo que es la ciudad de Roma. Si nosotros miramos, y creo que ustedes en el colegio vieron algo que se llama esto del camino del héroe en literatura, donde se hablaban de unas funciones fantásticas o míticas que cumplen todos los grandes héroes, las ciudades también las cumplen. Entonces vamos a hablar como de 5 grandes aspectos que tienen las fundaciones míticas. Entonces, es el exilio o el alejamiento del origen, el peregrinaje, la profecía de la fundación, un destino manifiesto y la fundación o cumplimiento de la profecía. Eso es lo que tienen todas las ciudades que tienen un carácter mítico fundacional. Y lo decíamos, el mito es un elemento organizador. En el pueblo de los mexicas, cuando la tierra estaba temblando y no estaba organizada y aparece el sol va a morir, el sol va a morir, porque el sol era un sol que supuestamente era un ser que, si bien emitía mucha luz, era un dios enfermizo, estaba lleno de llagas. Entonces este primer sol, un día se va a ocultar y entonces cuando se oculta aparece la oscuridad, aparece el frío y, los demás dioses preocupados porque van a morir los seres humanos, van y envían un águila a que le pregunten a Huitzilopochtli qué pueden hacer ellos para que el mundo no vaya a desaparecer. Y entonces Huitzilopochtli les dice, ¿saben qué quiero? Quiero sangre humana, quiero que me den a sus hijos, que sacrifiquen a sus hijos. Y así es que el mito aparece como un elemento organizador. El sacrificio es un elemento que congrega al pueblo mexica. Si bien los mayas, en el tema de los mayas, el sacrificio se asociaba con un continuo renacer. En el mundo azteca, el sacrificio es más una necesidad, apunta hacia una necesidad. El sacrificio apunta a una necesidad de mantener vivo el sol y mantener vivos a los dioses. Entonces, en ese orden de ideas, por eso el sacrificio en el mundo azteca va a convertirse en una especie digámoslo, de, de acto común, de acto cotidiano. En el mundo maya, los sacrificios, en la época clásica, los sacrificios se hacían en ciertas fechas especiales. En el mundo azteca no era tanto así, se cazaba, en las guerras se capturaban a los prisioneros y después se les sacrificaba. Después, obviamente, los mayas también van a tener una época de decadencia donde el sacrificio se va a practicar prácticamente como deporte. Disculpen la reiteración ahí del práctica. Bueno, esto es una recreación de lo que existe la ciudad de Tenochtitlán, de cómo era esa ciudad, que cuando los europeos llegan van a encontrar que era una ciudad con canales, con una plaza pública en la que se encontraban no solamente templos, sino el palacio del Tlatoani, del gobernante, donde, por ejemplo, habían
Habían, digámoslo, islas flotantes donde la población tenía sus casas y tenían sus huertos. Podemos decir lo que es un antecedente de lo que es una ciudad autosostenible, porque los desechos se utilizaban como abono, no iban a parar a la fuente hídrica, sino que se utilizaban como abonos. Entonces era una ciudad, mucho antes de hablar del término de autosostenibilidad, los aztecas ya manejaban este término de autosostenibilidad. Uno podría decir que paradójico es, ¿cierto? Por un lado se sacrificaba por gente, como una especie de acto de barbarie, pero que hay que, como vuelvo y les digo, hay que mirarlo con los ojos, con lo que esta civilización lo miraba. No podemos, como dice Alejandro Dolina, el gran escritor argentino, que aún sigue vivo y ojalá siga muchos años, no podemos juzgar al pasado con los ojos del presente. Tenemos que colocarnos un poco ahí en ese contexto para tratar de entender ese pasado. Bueno, y decíamos, ¿cierto? Siempre hay un camino, algo que trazar o un rumbo hacia el cual ir a partir de una determinación divina. En el caso, por ejemplo, de los incas, que habíamos dicho que, digamos, si hablamos en términos imperiales, lo que más cercano podríamos intuir a lo que Occidente conoce como imperio. Hay un mito también que plantea que Viracocha habitaba el lago Titicaca, que es este que estamos viendo acá, y que allí talló las figuras de los primeros seres humanos. Este es Viracocha, una representación de las que hay de Viracocha, y que allí creó al primer hombre y a la primera mujer, y que después abandonó lo que sería, y que creó la primera ciudad, que sería Tiwanaku, que estos son los restos de Tiwanaku, del actual Tiwanaku, lo que existe. Que de hecho en el siglo XIX, cuando se empiezan a encontrar los restos de Tiwanaku, algunos exploradores europeos sueñan con esta Tiwanaku, fantasean con esta Tiwanaku, entonces reconstruyen, muchos arqueólogos de esa época reconstruyen cómo era esa Tiwanaku en su época de esplendor. Hay quienes plantean que, pues, hoy en día se sabe que gran parte de las ruinas de Tiwanaku siguen ocultas bajo el suelo. Algunos arqueólogos hablan de que el 70% todavía está sin explorar, que no, que realmente solamente se ha explorado el 10% y que sería el 90% el que está todavía sin explorar. Algunos dicen que esta ciudad llegó a tener un puerto sobre el lago Titicaca, pero son hipótesis que todavía se siguen investigando. Lo cierto es que Tiwanaku sí pareciera que no solamente un centro ceremonial, sino un centro urbano que tiene distintas escalas de tiempo, es decir, que probablemente tuvo varias fundaciones y refundaciones, y fue un referente para lo que serían los incas. Resulta que, retomando un poco el mito, Viracocha y las criaturas que él ha engendrado o a las que les ha dado el don de la vida, abandonan y les da la tarea de que a medida que el Viracocha va avanzando, acá hago un paréntesis, Viracocha va avanzando y el mundo va surgiendo, va avanzando y el mundo va ejerciendo, es decir, con sus pasos el mundo va siendo creado. Y a medida que va a ser creado, él le delega a los humanos una tarea. Y esa tarea es darle nombre a las cosas, a las montañas, a los animales, a las plantas. eh, y esa es la tarea. De hecho, los seres humanos no la van a cumplir y Viracocha los va a castigar con un gran diluvio. Y finalmente, bueno, después del castigo, cuando los humanos lo entienden, Viracocha va a sentarse en lo que sería Cusco. Y allí es donde se va a partir todo el tema del imperio, del Tehuantepec. Entonces vamos a encontrar que hay 4 grandes regiones, como lo estamos viendo acá, que
incas van a utilizar para definir su territorio y en que en parte obedece a ese mito, a ese primer mito. Como lo decíamos, los incas van a considerar que ese mundo está orientado a partir de 4 puntos cardenales, donde el Sol y la Luna son como unos ejes principales. El Sol va a tener atributos femeninos y la Luna va a tener atributos masculinos. Algo bastante singular y particular que lo diferencia de otras civilizaciones donde la luna es femenina, donde el sol es masculino, sino que acá también van a tener como esa suerte de atributos. Por ejemplo, en los mayas, Hunahpu se convierte en el sol, e Xbalanque en la luna. Son dos hermanos gemelos que se convierten en el sol y la luna. Acá hay como dos fuerzas primordiales, lo masculino y lo femenino. Y como lo vemos acá, son 4 ejes, van a considerar el mundo como una gran esfera, donde hay digámoslo, donde hay un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Y Viracocha es el gran ordenador de ese universo. Y también va a haber una cosmogonía, pues digámoslo, una observación de las estrellas muy particular, como lo estamos viendo acá representado. Y también, pues obviamente van a tener su propio calendario, su propia orientación, donde, digámoslo, donde también se van a hacer el tema de la observación de los solsticios de invierno, de verano, y donde van a haber ciertos atributos. Y para eso ellos van a representar una especie de cruz que se conoce como la cruz andina, que hace referencia a esos puntos cardinales y que en parte se nos parece a esto que representaban los mayas con el tema del árbol. Y cuando nosotros miramos Cusco, ¿qué encontramos? Encontramos que Cusco está organizada en esos 4 grandes caminos. La salida del Antisuyo, tenemos el tema del Coricancha, donde se ubicaba el Templo Mayor, y vemos que la ciudad responde a unos ejes también, que esto lo van a ver más detenidamente con Marcelo. El tema de cómo hay esa ciudad, por ejemplo, en el caso de los incas, obedece a una mirada cosmogónica, muy fuerte, muy anclada, y que en parte también se le da el atributo de un animal, del tótem, está protegido por un animal, un tótem a gran escala. Es la ciudad en el caso de los incas. En este caso sería el puma, que es un animal de los más sagrados en el mundo andino. Y muchas algunas de estas ciudades de los incas van a tener, digámoslo, estos patrones de tratar de imitar la forma de un animal. Y bueno, ya ahora que hablamos cerramos con este tema de los incas, pues hasta hoy en día todavía encontramos, y en el caso del mundo europeo encontramos que hay acueductos que todavía funcionan, encontramos que hay grandes obras que nos siguen pareciendo impactantes, pues encontramos en el caso de los incas, y hablo acá de los incas porque pues, tenemos también los mayas, encontramos, por ejemplo, en Cusco, ese tipo de arquitectura monumental de piedras ensambladas y que encajan perfectamente, talladas de una forma magistral, pulidas de una manera artística impresionante, sobre la que se construyó la parte colonial y finalmente la parte moderna. Aquí estamos viendo parte de lo que era el Cusco. También encontramos que también se construían alguna suerte de pirámides, encontramos estos puntos de observación que en algunos casos se van a llamar tambos, donde por ejemplo servían como puntos de intermedio para que los ejércitos descansaran con sus caminos, y casi tocando las nieves perpetuas vamos a encontrar que hay acueductos que todavía funcionan después de 300
400 años. Vamos a encontrar su gran referente, que es Machu Picchu. Y como decíamos, hay quienes ven acá la figura de un gran inca acostado, otros dicen que es la cabeza de Viracocha, eh, dependiendo del ángulo de las luces. Pero vamos a encontrar cómo estas ciudades se adaptan a la montaña. Mucho antes de, de planificar una ciudad en el mundo moderno, los incas eran grandes planificadores de ciudades, que se marcaban dentro de los límites. Y entonces vamos a ver, hoy se me fue acá el mouse, vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros hoy en día que está en furor el tema de construir, perdón, construir no, de que el ser humano colonice Marte. El día que el ser humano colonice Marte, las ciudades que se hagan en Marte no van a ser ciudades, van a ser más parecido a unas bases, asentamientos adaptadas a las condiciones marcianas. Por eso se habla de que probablemente las ciudades marcianas estén en tubos de lava para protegerse de la radiación y con ciertas áreas muy definidas. Pues bien, mucho antes de pensar ideas así, ya los incas entendían que la ciudad es algo que se adapta al lugar, al terreno, dependiendo de las características de este. Y a partir de ello se delimitan las zonas, una zona de cultivo, una zona residencial o de trabajo, una zona ceremonial. Por eso vuelvo y repito, los incas son si bien los mexicas habían hecho algo fabuloso con Tenochtitlán, yo considero que el caso de los incas es mucho más maravilloso porque la complejidad del terreno y la montaña es impresionante y construir estas bellezas que aún subsisten después de cientos de años es impresionante. Y encontramos esto también cerca de la ciudad de, de Lima, que hace parte de la variedad que tenemos, no solamente en cuanto a clima y a, te- y a- y a geografía, sino también riqueza cultural. Entonces, yo les invitaría finalmente, esto es un recorrido así rápido, y les diría que me disculpen un poco si por ahí fui reiterativo en algunas cosas, pero bueno, me gusta más la interacción, cosa que acá me costó un poco. Pero entonces finalmente los invito a ver lo que voy a dejar subido en los comentarios, para que va a servir como material complementario, y también a que me respondan las preguntas iniciales que habíamos planteado al comienzo de la introducción. Esto de si pensamos como vivimos o pensamos como vivimos o vivimos como pensamos, qué entendemos como cosmovisión, por cosmovisión, y por qué es importante hablar de cosmovisión en materia de arquitectura y urbanismo. Bueno, no siendo más, los dejo. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Vamos a determinar acá. Y bueno, ya saben que para cualquier duda o consulta nos pueden escribir al correo institucional o al chat de cada una de las comisiones. Bueno, buen día o muy buena tarde para todos, dependiendo de la hora y el día que hayan visto este video. Hasta pronto. Chao.